8 de la mañana, 12 minutos. Sí, señores, esto es Mañana Express, comenzando una nueva semana, Sandra, y un tema que nos interesa a todos. Sobre todo a los padres de familia, creo yo. Sobre todo a los padres que tenemos hijos pequeñitos, porque mire, vamos a hablar de las redes sociales. Han sido herramientas poderosas de difusión de información en las que todos, independientemente de la edad, pues hemos caído, o al menos la mayoría, pero con los que toca tener mucho cuidado, como decimos popularmente, las antenitas bien prendidas, es con los niños y con los adolescentes. ¿Por qué lo decimos, Sandra? Lo decimos, mire, por lo siguiente, estas palabras que les vamos a mostrar a continuación pueden resultar desconocidas para muchos de ustedes, pero es importante que los padres y también los jóvenes y niños las conozcamos y las entendamos. Aquí dice, vamping, ningufoneo, nomofobia y dismorfia corporal. Estas palabras corresponden a trastornos mentales en los que muchos han caído, pero reiteramos, los más vulnerables pues son los más pequeños de la casa. Jenny. Oiga, me dejó usted pensando entonces. Yo no sé la mitad qué significa. No sabemos qué significan, pero para eso tenemos a Cata López que nos va a explicar esto. Cata, buenos días. Para usted y para todos nuestros televidentes, esto es Mañana Express, 8:13 minutos de la mañana. Y mire, estas palabras que son bien raras, que perfectamente podrían hacer parte de un diccionario de Felipe Romero, pues se las voy a explicar rápidamente. Mire, el vamping es esa necesidad de enviar mensajes o de estar conectado a altas horas de la madrugada, generando irritabilidad, afectando el descanso y otros trastornos que pueden complicar la salud mental. El ningufoneo es ese desprecio hacia las personas por estar conectado, por priorizar el uso del celular, que a veces puede ser unos errores de educación o faltas de educación también. La nomofobia es esa adicción a estar conectado todo el tiempo, a toda hora, generando una dependencia, y la dismorfia corporal es la distorsión que tenemos de nuestra autoimagen por causa de los filtros embellecedores de las redes sociales. Pero ¿quiénes lo explican mejor? Pues los expertos, que nos van a decir, si usted tiene hijos pequeños en casa, viendo que están muy pegados al celular, pues preste la atención a estos comportamientos que pueden desencadenar en problemas de salud mental. Mire el informe. Según un estudio de Extreme Media, en Colombia 39 millones de personas son usuarios de redes sociales. Mariana Ruiz, hoy con 20 años, afirma que desde los 12 empezó a utilizar redes. Había momentos en los que mi emocionalidad sí dependía de lo que sucediera en el celular. La cercanía a ciertas personas la llevó a una necesidad de tener el celular todo el tiempo. Entonces ya no era como un tiempo de ocio, estoy buscando, mirando y consumiendo, sino que era como la necesidad constante de hablar. Es ahí donde los expertos identifican comportamientos que escalan a trastornos y luego problemas de salud mental en niños y jóvenes. Cuando ya hablamos del uso desmedido, en el que ya pasan más de 3 a 5 horas diarias inmersos en lo digital, en redes sociales específicamente, pues se pueden dar diferentes niveles. En una sociedad hiperconectada, más o menos el 95% de los adolescentes entre 13 y 17 años tiene un smartphone, ¿sí? Y el 70% de ellos utiliza por lo menos una red social. Nivel 1. Esa indiferencia o esos patrones un poco a veces agresivos o de pasividad, porque pueden ser los dos extremos, impulsividad, irritabilidad, cuando le retiramos el acceso a ello. Hay un riesgo de que los adolescentes caigan en comportamientos adictivos. Por ejemplo, a mí me tocó borrar TikTok por eso, porque ya no podía decir como, ay, veo uno más, y me quedaba ahí horas y no me daba cuenta. Si yo voy pasando videos y veo un video, no me interesa un segundo, 2 segundos, no me interesa, pero en uno me quedo 5 segundos o lo veo completo, entonces se identifican un gusto. Nivel 2. Nuestros niños empiezan a tener problemas o de convivencia o de rendimiento académico, empiezan a tomar malas decisiones, a meterse en otro tipo de problemas. Los encadena, los aprisiona y según lo que ellos vayan viendo también los va bombardeando con sus propios gustos. Muchas de esas habilidades sociales no las está desarrollando de manera presencial, sino que principalmente las está desarrollando en las redes sociales. Nivel 3. Entonces, cuando
ayuda a desencadenar esos pensamientos, esos rasgos de ansiedad, que están dormidos y esto ayuda a facilitarlos. Lo más peligroso es el uso que utilicen el celular solos, sin supervisión. O estos comportamientos que son las alertas. Vamping. Ya solo esperan los momentos en que todo el mundo duerme para acceder, para chatear, para estar conectados con el celular. Lo hacen de noche y esto pues afecta las horas de descanso. Ningufoneo. Displicencia o ese rechazo a interactuar. Y su interacción social se vuelve eso, y si hay una interacción presencial se vuelve compleja, ¿sí? Es casi nula. Si uno le va a preguntar a un adolescente ¿cómo estás? Y yo, bien, ni siquiera lo volteo a no mirar. Dismorfia. Empieza a gobernar tu pensamiento y ya no piensas en otras cosas, sino en cómo compararse con este personaje. Y ahí es donde encontramos cifras como que el 44.7% de la población de niños y adolescentes en Colombia empieza ya a padecer un problema de salud mental. En todo caso, cuide a sus hijos de los peligros de las redes. Es cuando se le da un celular al niño, usar una cuenta de un menor de edad. Eso le va a limitar el acceso a una cantidad de sitios y a un tipo de búsquedas peligrosas. La cercanía de los padres, pero la real con los jóvenes, creo que es muy bonita cuando tú puedes decir, mami, pasa esto, papá, pasa lo otro. Mira, me siento así, entonces por eso busco esta cosa en redes. Eso me parece sumamente importante. 8:18 minutos de la mañana, y para cerrar déjeme decirles este dato: la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el aumento de obesidad y riesgos cardiovasculares causados por el sedentarismo en los jóvenes y además por el uso excesivo de las redes sociales, así que a prestarle atención. Pero controlar o restringir, ¿qué hacer? Pues Jenner, Sandra, ustedes tienen más información en el set. Yo soy Catalina López Laforí para Mañana Express, donde nos tomamos todas las noticias muy en serio. Pues Cata, gracias por ese informe, y esa es la pregunta del millón. Pues para hablar un poco de lo que sucede en la mente con las redes sociales y sus efectos, hemos invitado a Mañana Express al experto en programación neurolingüística, León Valencia. León, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sandra, ¿cómo está? Bienvenido a Mañana Express, muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de un niño con el consumo excesivo de redes sociales? Básicamente lo que pasa en el cerebro es que tenemos unos excesos de dopamina, y la dopamina lo que hace nos relaciona con el placer. Entonces queremos, como lo decían en el informe, constantemente querer pasar información, y estamos buscando siempre algo que nos llame la atención y no lo encontramos. Y ahí es donde tenemos esas pequeñas dificultades, porque se genera la ansiedad. Que es lo que llaman scrolling, ¿no? Entonces uno empieza a subir las redes sociales, hay algo que le gusta, se queda, pero generalmente para arriba, para arriba, y para arriba. Nos acostumbramos para arriba, porque ya nada nos satisface. ¿Cuáles son los efectos que esto tiene en el crecimiento de los niños? Básicamente ahí tenemos temas de atención. El tema de la atención es súper importante, porque tenemos personas o niños que son dispersos. ¿Sí? Y tenemos otro problema, que es la socialización. Nos cuesta socializar. Sí. Entonces cuando crezcamos vamos a tener dificultades en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Esto tiene reversa, porque es muy fácil hablar desde lo que debería ser, pero la verdad es que este es un mundo muy diferente al que nos tocó a nosotros los cuarentones o cincuentones. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que tener esa expectativa de que los niños pues van a cambiar lo que tienen en este momento por lo que les decimos los padres? Claro, y aquí es algo bien importante a tener en cuenta, y es que esto es un tema de ejemplo. También es de nosotros como padres mostrarle a ellos, mostrarle a los niños, porque es que simplemente les decimos no cojan el celular, y nosotros como padres estamos todo el tiempo metidos en el celular, y es algo que es lo que tenemos que aprender. No solamente esto, sino que esto es un proceso. Saber que efectivamente hay que poner límites, porque los límites son importantes, no solamente restringir, sino acompañar, porque también los niños deben tener unos vacíos que están buscando en las redes, y los padres no tienen la capacidad o la educación para ayudarles en este proceso. Bueno, pues hablando de límites, vamos con la pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer los padres de familia? ¿Restringir, prohibir o controlar? Yo soy más amigo del acompañar. Es un acompañamiento donde tiene que haber unos límites, porque los límites son importantes. Porque cuando hay límites, los niños van a aprender que cuando crezcan, efectivamente también van a tomar decisiones. Entonces es más acompañarlos y poder entender por qué el niño quiere estar todo el día metido simplemente en su celular, porque también hay unos vacíos emocionales que son importantes trabajarlos. ¿A qué edad un niño puede
podría tener un celular en el que tenga redes sociales y acceso a este tipo de aplicaciones? Yo personalmente recomiendo que 7 años en adelante o inclusive más. ¿Sí? Es difícil hoy en día con tanto acceso que tienen, pero hay otras cosas que los niños también pueden aprender, como practicar deporte, como practicar las artes, que son otros espacios que también nos ayudan. Los celulares y la tecnología es buena porque también nos ayuda, pero realmente tenemos que hacer un balance en esta situación. Porque los padres estamos como en una dicotomía, León, y es, mi hijo tiene 10, 12, 13 años, yo no quiero que use redes sociales, pero necesito estar en comunicación con él. Digamos, también es una facilidad para tener cierto control sobre nuestros hijos. ¿Es posible darle un celular y no darle aplicaciones? Claro, y ahí tenemos, y por eso hablamos de los límites, es que hoy en día creemos que debemos de darles todo, ¿sí? Y tienen que tener un acceso a todo, y ese no es el punto. El punto es, ¿para qué necesito yo el celular? ¿Cuáles son los beneficios que esto tiene? Y ahí efectivamente podemos hacer ese acompañamiento. Bueno, ¿cómo abordamos estos temas con los niños y con los más jóvenes, digamos ya los adolescentes que quizás den un poquito más de lidia sin que sientan que es un castigo, pues sino que es algo que estamos haciendo por su beneficio? Porque en esa edad sobre todo dicen, es que fulanito tiene, es que fulanita también tiene, y yo ¿por qué no? ¿Qué les decimos? Ahí básicamente es darnos cuenta que no tenemos que seguir esos protocolos, esos patrones, porque siempre es, si el otro lo hace, yo también lo hago, y lo importante aquí es acompañarlo, es darle a entender a él para qué son las redes, qué uso le puede dar a la red, qué cosas puede hacer con un celular, qué no se debe hacer con un celular, y básicamente es un tema de comunicación, porque la comunicación en este caso es muy importante, y ahí es donde nos cuesta sentarnos con nuestros hijos, explicarles a ellos, preguntarle qué es lo que están viendo, acompañarlos efectivamente también en el manejo del equipo. Hay algo que se llama control parental, de pronto no muchos padres lo conocen, pero son unas herramientas que traen los dispositivos para, digamos, poner límites en lo que los niños pueden ver e incluso en las horas o minutos que pueden estar en ese acceso. ¿Eso es recomendable? Claro, ahí tenemos dos cosas bien importantes, y no solamente es lo que pueden ver, sino el tiempo, lo que pueden durar ellos en un equipo de estos, porque esto, vuelvo y lo digo, nos ayuda a establecer límites, y los límites cuando ya estemos adultos también nos van a ayudar en la toma de decisiones. Entonces es muy importante enseñarle a los niños que existen los límites, no las restricciones, y estos límites tienen que ir en un acompañamiento. Bueno, pues clarísimo. Muchísimas gracias, León Valencia, experto en neurolingüística, por acompañarnos hoy en Mañana Express. ¡Feliz día! Sandra, muchas gracias por la invitación. Y a esta hora, Carlos, nos tiene noticias de los Olímpicos, pero antes cuénteme, ¿usted es muy adicto a las redes sociales? Sandra, mejor dicho, estaba prestando atención porque eso tiene que ver más con cómo los padres deben enfrentar este problema con los hijos, pero yo creo que me tengo que ser mi propio padre y medirme. 8:25.